Hebreos capítulo 7. Sígame porque voy de una vez. Este es uno de los capítulos que tiene más versículos, versículos ahí un poquito profundos. Si no entienden algo no pasa nada. Quizás hay un versículo que va a ser así como wow para ti, eso es lo importante. Que de todo lo que podamos estudiar hoy haya algo que traiga revelación y sé que va a ser de bendición para tu vida. Y fíjense, hemos visto muchas cosas sobre Hebreos. ¿Cuál es la clave teológica de este libro? Para ahora los creyentes podían entrar libremente a la presencia de Dios. Acuérdate que es el libro para los hebreos. Eran judíos convertidos, pero para ellos era difícil decir, ¿cómo si yo estoy acostumbrado a que un sumo sacerdote tenga que entrar una vez al año para el perdón de mis pecados? Ahora yo creo en Jesús, yo entiendo, sí, me parece bien, pero ¿cómo es eso? Me cuesta no pensar que los sacerdotes tienen que venir a través de Aarón, ¿ok? Según la tribu de Leví, y entonces ellos estaban en esa lucha. El capítulo 6 de Hebreos, la semana pasada, cerraba diciéndonos que Jesús venía de Melquisedec. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo vimos también a Melquisedec en el capítulo 5, que yo les decía, no les puedo hablar mucho de eso porque vamos a hablar más de Melquisedec en el capítulo 7. Y el libro de Hebreos, recuerden que empezamos en cada capítulo a ver cómo el autor defendía a Jesús y lo ponía como superior a los ángeles, a la tierra prometida, al reposo que Moisés había dado. Él está diciendo, yo tengo un mejor reposo, Jesús tiene un mejor reposo. El autor en Hebreos también nos ha enseñado que Jesús es superior a Moisés, a ese libertador. Ahora vamos a seguir viendo cómo Jesús es superior al sumo sacerdote. Vamos a Hebreos 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, o sea que no era solamente un adorador, era un sacerdote, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aquí me da dos detalles que ya los vimos en Hebreos 5. Recuerdas que Melquisedec era rey y sacerdote, como nuestro Señor Jesucristo. Eso era algo excepcional, eso no ocurría, era un peligro. Realmente al Señor no le agradaba dar dos títulos en el Antiguo Testamento, o eras rey o eras sacerdote. Entonces, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey y era sacerdote, ¿ok? Y sigue diciendo, verso 2, a quien asimismo dio Abraham. Acuérdense que para los hebreos Abraham era una figura importante, el padre de la fe. Entonces, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, no el de Abraham, sino el de Melquisedec, rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Melquisedec bendijo a Abraham en una batalla que tuvo, lo pueden leer en Génesis 14, donde venció a los reyes. Él llegó cansado, agotado, y estuvo en el encuentro con este rey y sacerdote Melquisedec, que en la Biblia no nos menciona mucho sobre él, y por eso es un personaje así como místico, y vamos a ver que hay muchas opiniones en relación a esto, pero vamos a limitarnos a lo que nos dice la Escritura, que no es mucho sobre este personaje, pero nos dice que era rey y sacerdote y que recibió los diezmos de Abraham y que además le bendijo. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia, pero también es llamado rey de paz, porque Salem tiene una traducción de paz. Entonces, él es rey de justicia y rey de paz, muy parecido a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabes que no hay paz sin justicia. La justicia viene primero y luego viene la paz. El Señor Jesús se hizo justicia por nosotros. Solamente en Jesucristo podemos hallar la paz porque fuimos justificados por Él. Nuestra paz y nuestra justificación viene por Jesucristo, que dice que viene de la descendencia de Melquisedec. Dice, según el orden de Melquisedec. De ahí viene Jesucristo, porque ya se los dije la semana pasada o la antepasada, que Jesús no viene del sacerdocio arónico, o sea, de Aarón, ni de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces eso lo hacía que los hebreos no pudieran entender cómo carrizo va a ser posible que Jesucristo, que no viene de la tribu de Leví, de los sacerdotes, pueda ser sacerdote. Verso 3. Otras características que me dice la palabra y que con esto a veces podemos entrar en confusión. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Wow, sin padre ni madre. ¿Será que no tenía padre? ¿Será que no tenía madre? La realidad es que no hay ninguna genealogía establecida
en la Biblia que me diga, o sea, como que se le perdió el acta de nacimiento. En el pasaje de Génesis 14 no me dice de dónde salió él, en lo que se refiere al registro bíblico. De hecho, la Biblia no tiene registro de todo, porque imagínate, no nos dice cuándo nació cada discípulo o cada persona que Dios le hizo un milagro. Pero ¿a qué se refiere? Como no hay un registro, dice, es como Melquisedec, que no tiene un principio ni tiene un fin, pero es la sombra de Jesucristo, que realmente Jesucristo no tiene principio ni fin, es eterno. Algunos piensan que por decir que no tiene padre, no tuvo madre, no tiene genealogía, entonces significa que Melquisedec era un rey celestial, casi que una aparición, una encarnación de Jesucristo mismo. Eso para que sepan que hay muchas opiniones sobre esto. Pero vamos a seguir leyendo a ver si realmente es Melquisedec es Jesús o es un tipo de Cristo, un tipo de Jesús, es semejante a, y por eso lo menciona el escritor. Dice que es hecho semejante al Hijo de Dios. No es que el Hijo de Dios fue semejante a Melquisedec, es que Melquisedec, aunque tuvo una aparición antes que Jesucristo, es como el sacerdote, o sea, él es tipo o es semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante viene de una palabra griega que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solamente aquí cuando habla de hecho semejante, y es una palabra que sugiere que es como modelo de, ¿ok? Hecho a semejanza de. ¿Ok? Entonces no era Cristo antes de su encarnación, eso que quede claro. ¿En qué era similar Melquisedec a Cristo? En varias cosas, careció de lazos étnicos, ¿ok? Era universal, era real, era justo, era pacífico. Entonces, en ese sentido de diferencias o de similitudes, se dice que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, porque Jesucristo no venía del linaje de Aarón, de Leví, sino de la tribu de Judá, y no te lo voy a seguir repitiendo hasta el final de esta clase. Creo que eso no se te va a olvidar más nunca. Permanece sacerdote para siempre. Se refiere a la continuación del sacerdocio de Melquisedec, porque no hubo un corte como lo hubo en el sacerdocio levítico, que se conoce hasta el último sacerdote, y como ellos morían, volvían porque era por descendencia. Este no está registrado. Entonces dice, bueno, como este no está registrado, quiero que vean que así como Melquisedec apareció de repente y no ha desaparecido porque no se dice hasta dónde, Jesucristo no tiene principio, o sea, él es el principio y él es el fin, el alfa y el omega. Verso 4. Considera pues, acuérdate que el autor le está diciendo, mira, Melquisedec se encontró con el padre de la fe, ese que tú tanto reconoces que es Abraham, y le dio los diezmos. Y Melquisedec lo bendijo. Entonces vamos a considerar lo siguiente, verso 4. Considera pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Por qué? Porque era común que se dieran diezmos a dioses, a deidades, a autoridades, o sea, no era algo aparentemente nuevo. ¿Cuán grande es este? Porque el inferior era Abraham y el superior, ¿quién era en este caso? Melquisedec. Una vez que los hebreos entendieran que sí es cierto, ¿verdad? Que Abraham era inferior que Melquisedec, les iba a ser más fácil entender que si Jesús venía de Melquisedec, Jesús era mayor a Moisés y a Abraham y a todos ellos. Por eso el autor lo tiene que explicar. Recuerda algo, que el diezmo está antes de la misma ley. O sea, Abraham fue antes de Moisés, 400 y pico años antes. No voy a hablar de diezmos hoy, pero no es el tema, pero aparece aquí. Por eso yo cada palabra que aparece trato de explicarla. No es una clase sobre diezmo, pero fíjense que aquí se habla como algo establecido. Ah, bueno, pero el Antiguo Testamento era la ley. No, era antes del Antiguo Testamento. Eran 400 años antes. Con Abraham ya se diezmaba. Y Jesucristo no vino a decir que no se diezmaba, sino más bien vino a decir sí, eso deben hacerlo. Se lo leo rápidamente. Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero ya va, mira lo que sigue diciendo. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, no está diciendo que el diezmo está abolido, está diciendo, tú que diezmas de hasta de esto, y tú buscas tu justicia propia, y de todo diezmas, pasaste por alto la justicia y el amor de Dios. Ahora, tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo primero, o sea, las dos cosas. Entonces, el diezmo fue instituido desde antes del mismo Moisés. Y sigo adelante porque, como te dije, no es una clase de diezmo, es porque estamos mencionando que Abraham diezmó a Melquisedec, que de ahí es que viene Jesucristo, no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Verso 5, me sigues al verso 5, ¿sí? Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, claro, ¿verdad? Los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Qué interesante esto, mira. El sacerdocio de Leví recibió los diezmos del pueblo por mandamiento, pero Abraham diezmó a Melquisedec voluntariamente. Y aquí me habla de un principio aún más especial, como si Abraham hubiera hecho algo más porque no lo hizo por mandamiento. Sencillamente lo hizo porque salió voluntariamente de su corazón. Había una convicción en él de que Melquisedec era la persona o el sacerdote ideal para él darle los diezmos, ¿ok? Entonces lo que Abraham dio a Melquisedec es más grande que lo que pagó el pueblo sus diezmos al sacerdote de la tribu de Leví o Aarón y a todos los que tocaron. No me quiero quedar demasiado en una cosa y darle vueltas porque no tenemos que estresarnos. Eso es lo que dice la palabra, lo dice la Biblia, lo creo, lo entiendo y seguimos adelante en verso 6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos a Melquisedec y bendijo al que tenía las promesas. Entonces no solamente tomó el diezmo, sino que también lo bendijo. Ahí vemos la superioridad de Melquisedec. Sigo en el verso 7 porque me está hablando de lo mismo, me lo está diciendo con otras palabras. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dios reconoce las autoridades establecidas por él. Es bueno que usted tenga una autoridad a la cual le rinda cuenta, él le diezme, él le pida la bendición. Eso no está mal. Dios es el principal que nos bendice, pero nuestros mayores, como lo dice la Biblia, nuestros pastores, nuestros maestros, las personas que nos disipulan, nos pueden bendecir en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Eso está bien porque el mayor bendice al menor, aunque entre todos también nos podemos bendecir. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Palabras claves en el verso 8. Y aquí y allí. Y aquí está hablando del sacerdocio levítico, el que era imperfecto. El autor está diciendo, aquí reciben los diezmos hombres mortales, porque ellos iban muriendo, todos los sacerdotes se murieron. Pero allí está hablando del ejemplo de Abraham en Génesis 14, lo recibió uno que da testimonio de que vive, porque te dije al principio que no hay registro de su nacimiento ni de su muerte. Por eso es la similitud con Jesucristo, ¿sí? ¿Cada cuánto cambiaba el sacerdocio levítico? Cada vez que se moría uno, porque eran hombres, porque morían. ¿Hasta qué? Hasta que se extinguió. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec tiene características de que es eterno, es perpetuo, porque el recuento del sacerdocio de Melquisedec no registra su muerte ni que haya cesado, porque luego viene Jesús y dice según el orden de Melquisedec. Vamos al verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Vamos a leer de una vez el 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Me está siguiendo, ¿verdad? El autor está dando el ejemplo de cuando Abraham se encontró con Melquisedec después de ganar una batalla con los reyes y le diezmó y él lo bendijo. Entonces está diciendo, y por decirlo así, cosa que me llama mucho la atención, o sea, él sabe que está usando un punto alegórico, o sea, te está diciendo, no lo tomemos literal, relájate. Yo te estoy buscando un ejemplo para que tú entiendas un poquito mejor hebreo, pueblo judío, cristiano, que aún no entiendes la gracia y quieres todavía quedarte en la ley, en el sacrificio anterior, por decirlo así. Esto es muy importante, porque a veces nos quedamos pegados en un punto y yo hasta que no entienda esto, y el autor nos está diciendo, mira, por decirlo así, o sea, no lo tomes tan literal, sigue adelante y entiende el punto central que no es Melquisedec, sino que es Jesucristo. Entonces la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos ¿de quién? De Abraham. Por eso habla de lomos, o sea, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está diciendo que en Abraham también está la generación de la tribu de Leví. Y es como si la tribu de Leví estuviera pagando el diezmo a Melquisedec. Entonces esto muestra que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y sobre la descendencia de Leví. Ese es el punto central. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Todo tiene una explicación para llegar a Cristo. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley se recibió bajo el sacerdocio levítico, o sea, de Aarón y de Moisés, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, si ese sacerdocio fue tan perfecto como ustedes quieren verlo, ¿por qué pusieron otro? Porque cuando la cosa está muy perfecta, no hay sustituto. La cosa continúa. Cuando un presidente lo está haciendo bien, pues el pueblo no lo manda a cambiar.
es el mismo hasta que se pueda. Entonces, si pues la perfección fuera por el sacerdocio, o sea, ¿por qué habría que tener otro sacerdote? Que es en este caso según el orden de Melquisedec. Si era suficiente. ¿Suficiente para qué era el sacerdocio levítico? Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. El sacerdocio levítico es el sacerdocio asociado a la ley de Moisés. Podemos hablar mucho de esto mismo, ¿ok? Dice, la perfección. Este término en este libro particularmente habla mucho de lo que es la salvación, ¿ok? Y el acercamiento, la reconciliación con Dios. Entonces, realmente, ese sacerdocio levítico me acercó a Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿El sacerdocio levítico te acercaba a Dios? O como vimos en Hebreos capítulo 6, verso 20, que dice que Jesús fue representante o fue el que entró primero para que nosotros lo siguiéramos. Él fue el precursor. Él sí nos dijo, yo voy primero, pero tú me sigues porque yo quiero que tú vayas a la presencia de Dios. En cambio, el sacerdocio levítico, ¿qué hacía? Nos representaba. Pero tú quédate afuera. Usted se queda de la tienda del atrio para afuera. Cuidado unos pasitos más allá. O sea, usted no puede entrar porque usted no es digno de entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces está diciendo, y si fue tan perfecto ese sacerdocio, esa perfección que te repito se refiere a la cercanía con Dios, al acceso pleno a Él, porque hay que buscar otro, porque ahora hay otro linaje, por decirlo así. Verso 12, porque cambiado el sacerdote, necesario es que haya también cambiado la ley. Ok, ya te están diciendo que ya no estamos hablando del sacerdote Aarón o de la tribu de Leví. Ahora te está presentando el autor a Jesucristo. Vamos a cambiar sacerdote, porque ese no ha funcionado. Si hay un cambio de sacerdote, hay un cambio de ley, porque ese sacerdote trajo la ley de Moisés, pero este sacerdote va a traer otra cosa, que es la gracia. Es otra ley, no se llama ni ley. Entonces yo no puedo ahora ver a Jesús. Él les está diciendo, tú quieres ver a Jesús, pero bajo la ley de Moisés. Eso no pega, eso no va. El antiguo es la sombra del nuevo, es revelador, es real, es lo máximo, pero nos revela a Jesucristo. Entonces, si nos quedamos pegados en la ley, pero le damos título de Jesús, no estamos realmente en la gracia. Los judíos cristianos querían aceptar a Jesús, pero vamos a tener la ley anterior, ¿vale? Porque Jesús está peleado con la ley. Y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. El sistema levítico debía ser reemplazado por un nuevo sacerdote. Si hay un nuevo presidente en tu país, él no va a agarrar todo lo que hizo el anterior. Normalmente no hacen eso, ¿verdad? Ellos hacen otras leyes, ellos tienen otro pensamiento, ellos cambian las cosas. Entonces aquí viene el nuevo y el mejor y el perfecto y el eterno Jesucristo, sumo sacerdote, y él va a cambiar las cosas. Estamos en el verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Ya tú te la sabes, pues te lo dije 1000 veces. De la cual nadie sirvió al altar. Imagínate los hebreos escuchando eso. No puede ser. Cada vez se pone más intenso. O sea, casi se persignan, ¿verdad? Casi, pero no es posible. Pero era importante que ellos tuvieran este conocimiento. Acuérdate que el autor en Hebreos 5 les empezó a hablar de Melquisedec, pero lo cortó. Dijo, ya va. Yo ahorita les tengo que empezar a hablar de cosas que ustedes todavía no han entendido. Están como bebés recién nacidos tomando la lechita, no están listos para la carne, pero aquí ya les está dando carne. Porque al principio los tuvo que exhortar de desánimo, del peligro que era no crecer en los caminos del Señor. Y ya una vez que les dio una buena base, los exhortó, los animó, va con carne. Entonces considera que esto es carne. Considera, si te está costando masticarla, después te dices, ay, estoy comiendo como más sólido de la cuenta. Quizás para algunos no es sólido, qué chévere. Estás repasando o quizás es muy básico. Pero mi intención es que tú veas cosas profundas de una manera sencilla y que no le tengas miedo a leer pasajes de la Biblia que sí tienen explicación, que no tienes que entenderlo absolutamente y ser el erudito. No. Pero tú entiendes esto. Yo sé que tú estás entendiendo quién era Melquisedec y por qué se menciona. Verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, yo sé lo que sientes, dice el autor, yo entiendo. Moisés nunca nos habló de este tipo de sacerdocio. Sigue diciendo el verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto,
Verso 16, es más o menos lo mismo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! Mira esto. Ley del mandamiento acerca de la descendencia. Está diciendo, es algo nuevo. Conocíamos que el sacerdocio venía de la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, todo así. Descendencia, esa era la ley. Era un mandamiento carnal, o sea, a través de la carne, a través de la sangre. ¿Ok? Tenía que ver con una existencia temporal de Israel, porque incluso el perdón era temporal. Todo era limitado, todo ese sistema de sacerdocio y de perdón de pecados era limitado, pero era necesario, ¿eh? Dios lo hizo, Dios lo creó en ese tiempo porque era bueno y era necesario, era una manera de expiar el pecado. Ahora sigue diciendo, según el poder de una vida indestructible. Ya no viene de una descendencia, ahora va a venir del poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo no tiene fin. No era como los sacerdotes que morían y venía el otro, y moría y venía el otro. Y entonces, hoy en día, por supuesto, hay religiones que consideran que un hombre es Dios en la tierra o representante de Dios en la tierra, pero bueno, mueren y tiene que haber otro, muere y tiene que haber otro. Entonces, ahí tenemos que ver que es parecido a lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Cómo podemos creer o poner nuestra fe en una persona que, así como los sacerdotes, el sumo sacerdote de la Biblia que Dios estableció, también es limitado y muere? Y tenía que pedir perdón por sus propios pecados. Entonces, el sacerdocio de Cristo no tiene fin. Obtuvo su sacerdocio no en virtud de una ley, sino en virtud de su deidad, Jesucristo. Verso 17, Hebreos 7. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y está citando el Salmo 110:4. Ya el Señor lo había mencionado. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Qué duro debió haber sido escuchar esto para los hebreos. Ya va. No debe ser fácil tener esa cultura y que de repente te digan esto no, ahorita cambió. Esto está abrogado. ¿Por qué? Porque es ineficaz, duro para ellos. Hay muchas cosas que son duras del evangelio. Entonces tú dices, ay no, porque no eres judío, porque no eres hebreo, porque no viviste en esa cultura, pero hoy en día Dios te está pidiendo cosas y las ves duras. Cambiamos el carácter, cambiamos relaciones, cambiamos actitudes, cambiamos hábitos y me muero, ¿sí? Porque hay cosas que hay que cambiar para entrar aún en la gracia. La gracia o la salvación no depende de nuestras obras, pero siempre Dios demanda de nosotros algo que cambiar. Imagínate ellos cómo se sentían. ¿Cómo voy a cambiar esto? Abrogar. O sea, era suspender, o dejar sin valor, sin vigor, una ley o una costumbre. Padre Santo, ¿cómo es posible que vas a abrogar esto que tantos años ha estado con nosotros? Jesús abrogó la ley. ¿Pero por qué? Porque la cumplió a la perfección. Él no vino a decir, no, esto no sirve, vamos a buscar. No, Él la cumplió. Él dijo, vas a ver, yo la voy, esto va a cambiar porque yo, el segundo Adán, el perfecto, el Hijo de Dios, la voy a cumplir. El único que ha podido cumplir la ley a cabalidad ha sido nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 5:17, mira, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y como la cumplió, la dejó sin eficiencia. Cuando Él la cumplió, la mostró lo débil que era. Cuando Él se mostró como sumo sacerdote, pudo mostrar al mundo, a la cultura, que era una ley débil y era una ley ineficaz. Vamos a ver otro pasaje por aquí. Vamos a leer Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él también hizo disponible la perfección que la ley jamás había podido alcanzar. O sea, Él está diciendo, si tú eres así tan santo como los escribas y fariseos, si no eres así no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y quién era así realmente? Ni los escribas ni los fariseos, eran apariencias. En cambio Jesús no fue apariencia.
Él realmente se portó bien por dentro y se portó bien por fuera. Porque esa es otra, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen, no, a mí me importa solo lo que opine Dios y no me importa mi testimonio. No, es importante por dentro agradar al Señor y también mostrarle al mundo y tener un buen testimonio de que estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Ok, la ley era débil porque no podía salvar ni producir el cambio interior en una persona. ¿Por qué entonces el autor está diciendo, esta ley es débil? Porque solamente te muestra el problema. La ley es experta en decirte cuál es tu diagnóstico y cuál es tu enfermedad, pero no te da la cura. Tú lees los mandamientos, bueno, tienes que hacer esto, y ahí tú te empiezas a dar cuenta del problema que tienes, que no cumples esto, que no cumples esto, que no haces esto, que no haces esto. Es importante la ley para que muestre lo pecador que somos. Porque si no hubiera ley, pues nadie sabe lo malo que está haciendo. Entonces es importante, no significa que hay que denigrarla y decir, no, esto no sirve para nada. Sirvió un tiempo y sirve para mostrarnos a nosotros que sin Jesús no podemos ser perfectos. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces era imposible para la ley hacernos santos. Entonces dice aquí este verso 18, a causa de su debilidad e ineficacia. Aunque la ley establecía los estándares perfectos de Dios, te recuerdo que no daba el poder para cumplir esos estándares. Yo te muestro la ley, mira qué malo eres. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Morirme porque yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo ser perfecto. Por eso veíamos en todo este libro de Hebreo, qué hermoso es que nuestro reposo, realmente reposamos cuando entramos en la salvación. Reposamos cuando aceptamos al mejor sacrificio que se pudo haber hecho en la historia, que fue a Jesucristo. Acepto que Jesús es el que pelea por mí, acepto que Jesucristo pagó mis pecados, acepto que Jesús me perdona, me restaura, me levanta. Y ahí entro en el reposo y digo, Señor, tú peleas por mí. Señor, ya no puedo más, no tengo más fuerza, pues Él se hace fuerte en mi debilidad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Esa es la gracia, no sentirme superhéroe, pero ahora la gracia y entender que Él lo hace todo por mí, me da la fuerza para agradarlo y para santificarme. ¿Okay? Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley, nada. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces la ley no salvó a ninguno, más bien los sometió a maldición. Dice la palabra en Gálatas 3 del 10 al 13, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ay mamá, o sea, ninguno. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Gloria a Dios, a Jesucristo. O sea, yo leo esto y yo me enamoro de mi Señor cada día más. Todos los méritos y la alabanza para Él. Toda la gloria y la alabanza es para Él. Cuando entendemos su sacrificio y que, wow, Él pagó todo por nosotros. Entonces, te decía y te lo repito, la ley te va a dar el diagnóstico exacto de tu enfermedad y de tu problema, pero no te va a dar el remedio. Solamente Jesucristo es la esperanza. Dice una mejor esperanza, Cristo. Solo Jesús nos puede salvar de ese pecado. Entonces, por lo cual nos acercamos a Dios. Entonces, esta es la clave del cristianismo. Por lo cual nos acercamos a Dios. Imagínate a los judíos. ¿Qué? Pero ¿cómo yo me voy a acercar a Dios? ¿No debería hacerlo el sacerdote? No, mira, escucha bien que esta es la clave del cristianismo que tú estás aprendiendo. Por lo cual nos acercamos a Dios. A diferencia del sistema levítico que te mantenía ¿dónde? Afuera de la presencia de Dios. Hoy tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo llegarle al Padre. Es que tú entregas una oración y aunque parezca una oración que tiene necedad o que no se sabe hacer o que tiene de más o que tiene de menos, tú le dices en el nombre de Jesús y Jesús limpia esa oración y se la entrega al Padre perfecta. Pasa por Jesucristo y todo es perfecto. Todo lo que pasa por Cristo para llegar al Padre llega perfecto. Y nuestro Padre nos acepta a través de Él.
la imagen de Jesucristo, Él nos ve a través de Cristo. Entonces no tenemos que sacarnos de la fiesta a nosotros mismos, a nosotros nadie nos ha sacado de este reposo, como decía la palabra, el reposo todavía está abierto. Yo me equivoco, pues abogado tengo a Jesucristo el justo. Seguimos en el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, aquí tenemos todas las garantías ganadas. O sea, tenemos el juego hecho. Dios lo juró, ¿sí? Dios lo juró y lo estableció. Ahora, tenemos a un fiador, y en esta palabra fiador es alguien que da la garantía y la seguridad. Cuando tú vas a un fiador, o sea, el banco se la va a tener que ver con ese fiador, el que da la garantía. O sea, hay algo que va a comprobar de que eso es tuyo, de que alguien va a dar la cara por ti. Él es el fiador, él es el garante. ¿De qué? De tu salvación, del nuevo pacto, del mejor pacto. No somos nosotros, él mismo es el fiador de un nuevo pacto. Ese mejor pacto, acuérdate que el Nuevo Testamento no, el nuevo pacto se sustenta en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hicimos. Por eso, nosotros no somos fiadores, no somos de fiar. Tú lo sabes, ¿verdad? Nosotros no somos de fiar. Y como el Señor Jesús lo sabe, como Dios lo sabe, dijo no, yo soy el fiador. O sea, no juro por ti, no espero de ti nada. Yo lo voy a hacer. Yo lo hice y yo lo mantengo. Tenemos un fiador, el fiador de un nuevo pacto. Dice el verso 23, ya sé que siguen por ahí conectados. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pues ni modo. Muchos, dicen muchos, por lo menos 84, sin mencionar a los menos relevantes. 84 sumos sacerdotes hasta que se derribó o se vino la destrucción del templo por los romanos en el año 70, y eran muchos sacerdotes. ¿Cuál era la causa? Pues la muerte. Ahora dice el verso 24, más ¿quién es este? Nuestro Señor Jesús. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que nunca cambia. O sea, ya no me tengo que preocupar si el próximo que viene es pana, es chévere, es malo, me pone mala cara cada vez que voy a entregar al becerrito, no le caigo bien. No tengo que esperar el cambio. Yo tengo un sumo sacerdote perfecto, inmutable, que no cambia, no se reemplaza por otro sumo sacerdote que pueda ser diferente. 25, y vamos a ir terminando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ahora, mira esto, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a desglosar un poquito esto porque es bellísimo. Puede también salvar perpetuamente, que significa para siempre, a los que por Él se acercan. Nos preguntamos, pero entonces, ¿mi salvación hasta cuándo? Bueno, es que es perpetuamente. Si tú te preocupas o te ocupas en mantenerte en relación con Jesucristo, no tienes que preocuparte por tu salvación, porque es perpetua. Mientras te acercas a Dios a través de Jesús, mientras estás conectado con tu Señor, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, ¿quién es el mediador? Jesucristo. Para poderme hacer, Señor, sálvame, Dios, sálvame, Dios, sálvame. Acuérdate lo que te decía, uno de los rudimentos que vimos la semana pasada, la fe en Dios. Todo el mundo tiene fe en Dios, pero en Dios a través del Hijo, que es Jesucristo. Necesitamos afianzar, meternos con Jesucristo para tener una verdadera comunión con el Padre. Viviendo siempre para interceder por ellos. Hermoso. ¿Quién intercede por nosotros? El Hijo, Jesucristo. Entonces significa que Él continuamente está ante el Padre para que podamos acercarnos a Él, para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Él está ahí, intercediendo por nosotros. Fíjate un ejemplo, rapidito, si te acuerdas, a ver si lo tengo aquí, sí, Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle.
El enemigo, el acusador, se presenta como lo hacía en el relato de Job, ante la presencia de Dios, y decía: he andado recorriendo la tierra de todos lados, y mira tu siervo Job, mira, y empieza a meter chisme y empieza a acusar, el acusador de los hermanos, empieza a acusar. Si tenemos puertas abiertas, si hacemos lo malo, él siempre está acusando, mientras nuestro Señor Jesús está intercediendo, está cubriéndonos ante nuestro Padre. ¿Cuántas cosas hubieran llegado a nuestras vidas, o castigo, o situaciones difíciles, si no fuera porque tenemos a un sumo sacerdote que intercede por ti, por mí? ¿Cuántas veces te has equivocado y tú dices: uy, no me pasó nada? ¿Quién te estuvo cubriendo? ¿Quién estuvo intercediendo por ti y tú estuvo alertando a través del Espíritu Santo? Jesucristo. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué hermoso! Está diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y tú estás esperando una respuesta. Y bueno, podrías decir: pues sí, Dios, Jesús me puede acusar. Pero ni siquiera te está diciendo esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y te da una respuesta que es como lo contrario. Dice: Dios es el que justifica. Te podría decir fácilmente: Dios es el que condena, porque es verdad. No, pero Dios es el que justifica. Cuando venga la condenación a tu vida, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque yo soy un escogido. Porque tú eres un escogido y te la tienes que creer. A través de Jesucristo y de su sacrificio perfecto, tú eres un escogido de Dios, tú eres salvo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún resucitó, el que está a la diestra del Padre y además está intercediendo por mí. No me está acusando, el acusador es otro, que el Señor lo reprenda. Jesús está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Y hay una aclaratoria muy importante aquí sobre los ángeles. Mira esto. Él está diciendo ahí: Jesús intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque había algunos judíos cristianos, o algunos, también se habla de rabinos, que atribuían poderes de intercesión a los ángeles. O sea, como que tengo mi ángel personal y entonces yo le hablo a él y él me cuida. Mucho cuidado con eso. Acuérdate de lo que hablamos de los ángeles. Jesús superior a los ángeles. Los ángeles se someten a Dios. Nosotros le pedimos a Dios y Dios envía a sus ángeles. Los ángeles son reales, están al servicio de los santos, pero no es que yo le pido a ellos, porque ellos no son el mediador. Ellos no pueden darme una respuesta: mira, dile ahí al Padre ¿qué te parece? No. Es que muchos dicen: Dios está muy ocupado para escucharme. No. Para llegar al Padre es a través de Jesús. No, es que Jesús está muy ocupado. Si yo quizás hablo con su mamá, entonces la mamá no intercede por él. No, María no, los ángeles no me lo dice la palabra. No hay otro mediador. Y aquí lo está diciendo el autor porque había muchas personas que creían que los ángeles podían hablar con ellos o interceder con el Padre. Eso es una mentira, eso es una distracción del mismo enemigo para que no llegues al verdadero Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El único que nos lleva al Padre. Vamos a terminar ya, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y dice las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí, entre cada característica, es porque está relacionado con el Padre, con Él, con los hombres. Por ejemplo, santo es una relación con Dios. O sea, es una piedad sin contaminación. Él es santo delante de Dios. Otra característica es que es inocente en su relación con los hombres, sin malicia. Jesús en relación a los hombres no tenía malicia, no tenía maldad. Sin mancha en su relación consigo mismo, o sea, no estaba contaminado. Y apartado de los pecadores, no tenía naturaleza de pecado. Verso 27. Que no tiene necesidad. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Jesucristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces ya no era todos los días ofrecer algo, ya no era primero por él, ya no era la expiación una vez al año, no, ya es Jesucristo mismo entregado una sola vez, porque como no muere, no tiene que sustituirlo, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No se anula el sacrificio. Verso 28, y ya terminamos. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho
perfecto para siempre. Jesús está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y di conmigo, perfecto para siempre. En estas últimas palabras del verso 28 del capítulo 7 de Hebreos se resume el sacerdocio de Jesucristo. Perfecto para siempre, sin mancha, sin contaminación, alejado de pecadores, santo y para siempre, inmutable, no cambia, perpetuo. Di conmigo, perfecto y para siempre. No necesito otra ayuda más que a Jesucristo. Entonces, además de compadecerse de nosotros, Él intercede. Él intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque Él nos entiende. Él sabe lo que vivimos. Él sabe, lo hemos visto en Hebreos, Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo. Y quiero darte la última pregunta que te voy a hacer en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Por qué Dios escogió a Aarón como sacerdote y no escogió a Moisés? Si Moisés era el libertador, si Moisés era el hombre escogido para libertar al pueblo de Dios. ¿Por qué escoger al hermano? ¿Por qué escoger a Aarón? Dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Yo quiero preguntarte y te voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde estaba Moisés cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido? Estaba sufriendo la tiranía de Faraón. ¿Y dónde estaba Aarón? Moisés estaba en un palacio, comiendo rico, vistiéndose de lino fino, pasándola bien, tranquilo, sin aflicciones, sin sufrimientos en el palacio. ¿Dónde estaba Aarón? Estaba siendo afligido junto al pueblo. Aarón estaba pasando la aflicción que estaba pasando su pueblo. Estaba siendo azotado, estaba siendo oprimido por la tiranía del faraón. Entonces, para ser sumo sacerdote, había que pasar por esas aflicciones. Y Jesucristo pasó todas las aflicciones y por eso puede ser nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia, y lo decía en la semana pasada, que Él aprendió obediencia a través de la aflicción. Si Jesucristo no hubiera padecido todo lo que padeció, no nos pudiera entender hoy y nos diría, ya va, yo soy Dios, tú allá y yo acá, pídeme de lejitos. No, Él se acerca. ¿A través de quién? Del Paracleto, del Espíritu Santo, que es que alguien que está cercano. Él está cerca porque Él entiende tu debilidad. Él está cerca porque Él pasó por esa aflicción, por todas las aflicciones. No podía ser Adán, porque Adán de repente vivió, amaneció, pero no pasó por la niñez, ni por la adolescencia, ni por la adultez, ni por todos los problemas de la adolescencia. Jesucristo sí, Jesucristo nació como un bebé, aprendió a gatear, pasó por las situaciones de la adolescencia, pasó por todo, y por eso te entiende a ti y me entiende a mí. Y por eso libremente tú le puedes decir, Señor Jesús, me siento mal, y Él aprendió a llorar para secarte tus lágrimas. Él tuvo que aprender a llorar para hoy saber cómo tú te sentías y poder hacerte libre de tus aflicciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que te fortalezca, le pido a Dios que te siga mostrando a Jesucristo como es. Le pido al Señor que puedas tener esa comunión libre con Él, sin ataduras, sin condenación. Y ahí donde estás puedes orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta clase. Y te pido, Dios, que derrames de tu espíritu sobre cada corazón, que afirmes la palabra, que te lleves toda duda, Señor, toda confusión, toda incredulidad en el nombre de Jesús, y que nos sigas alineando a tu gracia, que podamos aceptar cada día que tú nos has salvado y que tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra casa, nuestra familia, Señor, nuestras finanzas. Todo lo que representamos está bendecido por ti, porque tu sacerdocio es perpetuo, es eterno, es perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda estas palabras, perfecto y para siempre, Jesucristo. Dios los bendiga. Espero que hayan entendido un poquito más lo que es Melquisedec y todo esto. Nos vemos la semana que viene, Hebreos capítulo 8. El lunes les mando el resumen. Si no estás en un grupo, escribe para mandarte el link de WhatsApp o de Telegram. Los miércoles, la trivia, sube tu foto, toma una fotico ahí donde estás para que la puedas compartir con el hashtag, lo dice la Biblia, lo creo, me puedes etiquetar. Hablo rapidísimo, pero bueno, no me quiero ir. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos el viernes que viene.